Bien, mis amigos de Juventud Sin ADN, tenemos un gran invitado aquí a nuestro programa de Jóvenes para Jóvenes. Jaime Andrés, bienvenido a Juventud Sin ADN. Qué privilegio poder compartir con todos los jóvenes. Sé que son muchos los que nos están viendo en este momento. Siempre que los veo por el canal TRO, digo, bueno, algún día me gustaría estar ahí. Y bueno, hoy llegó el día de estar en el programa. Bueno, Jaime, qué privilegio tenerlo acá. Usted es una persona que, además de haber estado en el ejercicio político como concejal de Bucaramanga, siendo uno de los más jóvenes en el consejo, ha sido una persona que ha venido trabajando el tema social. Comencemos hablando de esa pasión suya por las juventudes, pero en especial aquellas juventudes vulnerables, jóvenes que han sido golpeados por el ADN del alcohol, la droga y la nicotina. Mucha gente nos ha conocido ahora en estos últimos 7 años en el campo político, pero antes de ser político hemos sido un líder juvenil que desde la iglesia y desde la pastoral juvenil hemos intentado despertar a tanto joven que anda sin un proyecto de vida y anda tan desubicado intentando encontrar respuestas en lugares equivocados. Y por eso hoy muchos de los que nos están viendo están probando 1000 cosas, tratando uno de encontrar cuál es el proyecto de vida para mí, qué quiero hacer con mi vida, no sé qué quiero, lo que estudio no me gusta, en el trabajo que estoy me siento infeliz. Muchos jóvenes desde muy pequeños empezaron a consumir droga por cuestiones de amigos, de abandono en el hogar, violencia intrafamiliar. Entonces, desde muy joven, desde mis 18 años, empezamos con un grupo de jóvenes a intentar de muchas maneras ayudarle a la juventud a encontrar un proyecto de vida, despertarle la pasión, a que vuelvan a creer, que vuelvan a soñar, que como que abrieran los ojos. Y en esa búsqueda de jóvenes encontré que la drogadicción se nos había convertido en un enemigo silencioso. Y en este momento sé que hay mucha gente que dice, ay, ya otro con el cuento de la droga, ya está igual que el presidente, ya está igual que todo el mundo a ponerle peros al consumo. Pero es que el peor error de los jóvenes es creer que tienen la capacidad de controlar algo que en el momento en que se sale de control, no solamente pierden el control de lo que consumen o de lo que hacen, sino pierden el control de su propia vida. Y en el momento en que uno pierde el control de su propia vida, lamentablemente es una crónica de una muerte anunciada. Es cuestión de tiempo para verlo reducido a la miseria. Y frustra ver jóvenes tan capaces viendo del otro lado de la pantalla, verlos con una vida tan infeliz, y con una palabra en la cabeza llamada fracaso y sintiéndose en nadie y me quiero morir y me corto las venas y uno dice, por favor, ¿en qué momento el fracaso eso fue sinónimo de acabar con todo? Sin darnos cuenta que detrás de todo esto lo que hay son oportunidades. Muchas veces un buen padre, una buena madre es la que tiene la capacidad de escuchar a sus hijos. Y cuando un hijo se siente escuchado, no buscará en la calle lo que tiene en la casa. La habilidad de un cónyuge no está en cuánto sabe para hacerle mejor la vida al otro, sino cuán capaz es de escuchar las crisis de su pareja. Le hago una pregunta: ¿a quién estás escuchando? ¿A qué tipo de personas le abres tus oídos? Háblenos un poco de la experiencia de haber ido a buscar esos muchachos que están hoy conformando pandillas, ya que es otro nivel, ya donde las drogas tienen un control sobre la vida de las personas, pero también un control sobre los territorios, donde hablamos de las barreras invisibles que existen en los barrios. Hace 20 años hablar de drogadicción era algo caótico. Hoy el concepto de la droga es totalmente distinto. En ese entonces uno hablaba de bazuco, de marihuana, de heroína, de crack. Hoy tenemos toda una diversidad de drogas, desde sintéticas en adelante, donde el concepto ya no es un concepto de terrible la droga, no, ahora es, qué cool la droga. Y en esa filosofía que ha venido transformándose en la juventud, con preocupación encontramos que cuando hace 20 años salíamos a la calle a tratar de ayudar a los jóvenes, eran conscientes de que estaban en un problema. Entonces nos metimos en los barrios, nos dimos cuenta que el tema de drogadicción
era simplemente la punta del iceberg. Debajo de eso había una cantidad de cosas. Entonces, dentro de un estudio que hicimos, el 80% de jóvenes consumidores tienen un vacío emocional que parte de un abandono en casa, violencia intrafamiliar, un abuso sexual o un rechazo por parte de la familia o de alguien. Otro componente que encontramos debajo de ese factor llamado droga, encuentro complejos. No saber quién soy, no saber qué quiero. Y en esa ausencia de no tener un proyecto de vida, hizo que los jóvenes buscaran de manera desaforada algo que medianamente los emocionara o les permitiera vivir un viaje. Y en este momento hay gente que tiene que vivir drogada, tiene que vivir tomada, tiene que vivir todo el tiempo metiendo vainas para que su mundo tenga sentido, y sin darse cuenta están cada vez más profundos. Entonces, estamos hablando de consumo y debajo de eso encuentro una cantidad de problemas, pero sobre eso empezamos a encontrar que esos mismos chicos se fueron agrupando en pandillas y parches. Tristemente, en un parche de 20 o 25 jóvenes, el 50% terminan en la cárcel o terminan muertos. Y del otro 50%, 25% tienen que ir de la ciudad. Y solo estamos hablando casi de un 15 o un 10% de chicos que medianamente cambian o mudan su proyecto de vida y empiezan a vivir. Fue tan fuerte el boom de las pandillas y los parches y la droga para la época del 2000, del 2005, que muchos barrios no los controlaba la policía, muchos barrios los controlaba la misma pandilla. Tremendo. El consumo de droga era el negocio. Entonces usted no me puede pasar. Y si un joven, recuerdo tanto en Morro Rico, que si un joven se pasaba de barrio a barrio, lo bajaban de una moto, lo bajaban del carro, era normal todos los días saber que hubo 1, 2, 3 muertos. Entonces dijimos, nuestro papel no es simplemente irles a llevar un mensaje y decirles ánimo, sino empecemos a trabajar. Y ahí fue donde nació un proyecto llamado Pacificando, que hoy ya lleva más de 8 años, no solamente entreteniendo jóvenes, sino formando jóvenes y cambiándoles el proyecto de vida. Muy bien, Jaime Andrés, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Juventud Sin ADN, donde él nos estará contando todo su trabajo social y todo su liderazgo en la juventud de Santander. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros y Jaime, continuemos hablando de este programa Pacificando, yendo a los barrios. ¿Cuáles han sido los principales logros y las barreras más fuertes que han encontrado? Yo lo definiría más en cuál ha sido ese reto a vencer. Yo sé que hay mucho joven que hace labor social con animales, hace labor social con niños con problemas de cáncer, que hacen labor social con adultos mayores. Pero cuando uno hace labor social con jóvenes, y en especial aquellos que están en el tema de la delincuencia, el pandillismo, de la violencia, de la drogadicción, el desafío más grande es no morir en el intento, es no frustrarse. Porque de 10 jóvenes con los que tú trabajas, 5 toman la decisión de cambiar y solo 2 cambian. Y llega el momento donde tú dices, 5 años, 3 años con ese muchacho que beca para que terminara el colegio, ayudémoslo para que haga un curso en el SENA, ayudémoslo y de repente un día dice no quiero más ayuda y vuelve al consumo, lo volvemos a ver en la calle y uno dice, frustrante. Yo creo que el reto de estos casi 20 años ha sido no rendirse. Y hay mucha gente que se siente igual que nosotros,
que a veces uno dice, intentamos y parece que entre más intentamos, menos resultados se genera. Pero al final del camino, cuando veo jóvenes como los que trabajan hoy con nosotros, y quienes antes eran los drogadictos, quienes antes eran los jefes de pandillas, quienes antes eran los delincuentes, hoy verlos metidos en las comunas con nosotros, llevando programas deportivos, llevando programas de capacitación, hablándoles de Dios, enseñándoles que hay una motivación, que hay una razón para vivir. Cuando yo los veo, yo digo, así sea uno, sean dos, valió la pena. Pero es que lo más trágico, o no hay nada más trágico para un joven que perder la razón por la cual hacer las cosas. Hay mucho joven en la casa frustrado porque le perdió el sentido a estudiar, le perdió el sentido a trabajar, no tienen un sueño, no tienen una meta. Y en el trabajo social todos los días uno tiene que volver a soñar, volver a creer, volverlo a intentar. ¿Por qué? Porque no todos los que dicen querer cambiar cambian, no todo el que empieza un proceso lo termina. Pero eso no puede menguar en nosotros la fe y la convicción de que el que cambia no es el hombre, que el que cambia es Dios. Y hay un texto en un libro que muchos conocen llamado la Biblia, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. O sea, si Dios no hace algo en el corazón, por muchas cosas que intentemos con nuestras manos, difícilmente vamos a poder ver algo. Quizás hay un joven allá en la pantalla del canal Tro escuchando este programa, esta entrevista, y está luchando con eso de las drogas porque se le murió su papá, sus papás se divorciaron, una ruptura de una relación amorosa, y ha caído en ese horrible vicio del ADN o del alcohol o de la droga o de la nicotina, pero él quiere salir, él quiere vencer ese horrible vicio. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería la puerta? ¿Qué consejo le daría? Mira, casi siempre la persona que entra al tema de consumo es intentando llenar un vacío o intentando escapar de una realidad, ¿sí? Cuando yo converso con los muchachos les digo, ven, ¿por qué consumes? Me dice, es que no quiero saber nada de mi casa, la vida es muy infeliz. Siempre es en la búsqueda de escaparse de esa realidad. Y la única manera de combatir ese vacío es llenándolo. Pero lamentablemente la mayoría de jóvenes buscan en los lugares completamente equivocados cómo llenarlo. Entonces, nosotros enseñamos que a través de la fe en Dios podemos encontrar no solamente cómo llenar ese vacío, sino cómo desarrollar un proyecto de vida. Y ahí está el secreto. Yo tengo que cambiar mi desmotivación y mi dependencia al alcohol, mi dependencia a la droga, mi dependencia por una meta, un sueño. El joven que no tiene un sueño, el joven que no tiene un plan, el joven que no se traza un reto así sea diario, no tiene una razón para levantarse. Si usted me pregunta, dime Andrés, ¿todos los sueños que se ha trazado los he cumplido? No, yo creo que he fracasado más de lo que he logrado. Pero la vida se trata no de cuántas veces has vencido, sino de cuántas cosas has intentado, cuántas batallas has llevado a cabo. Porque es que el gran guerrero no se mide por la cantidad de victorias, sino la cantidad de batallas. Porque aún las batallas que se pierden nos enseñan, algo nos enseñan. Para mí las derrotas no son simplemente derrotas, son oportunidades para empezar a ver las cosas desde una óptica distinta. Si alguien perdió a alguien, no se puede quedar llorándolo toda la vida, tiene que empezar a replantearlo. Si esa persona te dejó, no puedes quedarte toda la vida llorando por qué se fue. Antes, por el contrario, ¿qué pasó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué estoy haciendo mal? Cuando las cosas en casa no funcionan, con papá, con mis hermanos, cuando fuimos víctimas de un abuso, de un maltrato, pues hay que buscar una razón y una motivación que nos mueva todos los días a querer intentar luchar y levantarnos. Cuando un joven encuentra un sueño y se apasiona por él, créame que cualquier vicio, cualquier yugo, cualquier cosa que lo viene desbaratando, es cuestión de tiempo para que eso sea erradicado. Yo mis sueños personales los conecto con los de Dios. Entonces ya yo sé que Dios para mí me quiere pues llevar a hablar también con muchos jóvenes, a predicar, a cantar, y eso se va a ligar con mi trabajo. Entonces yo sueño con tener muchas peluquerías, con tener muchas
personas trabajando, también obviamente dar la oportunidad de trabajo, ayudar a las personas que los sueños se cumplan, ayudar a las personas a que sueñen y que no se lleven esa mentalidad de no puedo, soy pobre o vivo en el norte, no, sino que uno se esfuerce por sacar, o sea, esforzarse por lo que uno quiere. Que la verdad es que Pacificando ha sido una experiencia muy enriquecedora. Mientras uno esté vivo, uno tiene esperanza y si uno se agarra con Dios, todos los sueños se van a cumplir. Aquí vamos a nuestro segundo corte comercial y ya regresamos con Juventud Sin ADN y estaremos hablando ya en sí qué motivó a Jaime Andrés a ser concejal de Bucaramanga. Así que los esperamos de regreso después de comercial. Bien, gracias por seguir. Vamos a hablar de un tema que a veces es controversial, ¿no? A veces por pensar que alguien es cristiano no puede ser parte de la política. Dicen los cristianos no deben estar en la política y los cristianos es como el agua y el aceite, pero se nos olvida que el cristiano es un ciudadano y tiene derechos y deberes como cualquier ciudadano del país. Usted es alguien que es cristiano, que lidera y es vocería de los cristianos. ¿Qué piensa acerca de esto que a veces... A mí me parece curioso porque yo no he visto que a ninguna otra persona le pregunten qué religión o qué fe profesa cuando va a ser candidato, ¿sí? O sea, yo no he visto que, el candidato tal es de X o Y creencia. Pero algo pasa con los cristianos que cuando un cristiano quiere ser político parece que eso fuera un sesgo, como que eso no se puede mezclar. Es que no se trata de religión y política. Se trata de principios versus gobierno. Y cuando alguien con principios, con carácter, con una serie de valores, toma la decisión de gobernar, es porque quiere gobernar bajo esos principios y bajo ese carácter. Hoy en día, Colombia está en un flagelo fuerte que se está combatiendo llamado corrupción. Pero lamentablemente la corrupción no se combate simplemente con referendos. La corrupción se combate con principios. Ejemplo, ¿cuántas de las personas que votaron el referendo se meten al Metrolínea sin pagar? Y dígame si eso no es corrupción. Cuando nos robamos el wifi del vecino. Suena chistoso o tonto, pero es que eso se llama corrupción. Por lo tanto, cuando se habla de qué hacen los cristianos en la política, es como qué hacen los cristianos en las universidades, qué hacen los cristianos en el arte, qué hacen los cristianos en la música. Pues sencillo, un cristiano en la música crea canciones con valores y principios, con ritmos que le guste a los jóvenes, pero con valores y principios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es que el uno es malo, el otro es bueno? No, se trata de qué principios quiero yo impartir. Un cristiano en el gobierno lo que busca es impartir unos principios que no intenten volver religiosa a la política, no, es hacer política con principios. ¿Cómo resume usted ya su paso por el Consejo Municipal, logrando en una primera instancia ser elegido, no recuerdo bien el dato, entre 4.000 y 5.000 votos, pero ya en una segunda instancia esos votos se triplicaron a 12.000, creo que 12.004 votos fueron los que usted obtuvo ya en las pasadas elecciones? Viendo una aceptación bastante notable, o sea, se notó su trabajo en el primer periodo, ahora en el segundo ha sido un periodo donde hace unos meses pues, renunció, pero ¿cómo resume esa experiencia? Para mí eso fue una experiencia muy enriquecedora, vuelvo y reitero, porque las expectativas no eran llegar al consejo, eran que la ciudad en pleno conociera una realidad que se estaba ocultando. Recuerdo tanto el primer debate que hicimos en torno a los carritos del narcomenudeo y le mostramos a la policía cómo bandas de microtráfico usaban niños para transportar droga y les pagaban de acuerdo a la cantidad de drogas que transportaban.
créame que cuando yo veo eso, lo expongo y me doy cuenta que ni la alcaldía, ni los secretarios del momento, ni la policía del momento sabían. Yo decía, ¿qué está pasando? Entonces, para mí fue satisfactorio sentir que aportamos en el crecimiento de la ciudad, que pudimos poner semillas importantes que hoy han dado un resultado significativo tanto en instituciones educativas como en comunas, como en barrios. Y si logramos afectar la vida de una persona, diría que valió la pena. Por eso siento que fue una experiencia maravillosa y creo firmemente que esa experiencia del consejo comenzó y terminó este año cuando renunciamos, pero que no se puede quedar ahí, que debe proyectarse a cosas más grandes que le permitan a Bucaramanga generar no solamente un cambio político, sino un cambio mental y cultural que tanta falta nos hace. Excelente, Jaime, pues mi admiración. Nos conocimos hace más o menos unos 5 o 6 años atrás, una anécdota que no tenía unos micrófonos para grabar este programa y a través de usted pues pude conocer a Juan Manuel, que es nuestro productor, que está detrás de nuestras cámaras. Y bueno, pues de alguna u otra forma darle las gracias porque usted aportó ese granito de arena para ya en diciembre del 2014 grabar nuestro primer programa Juventud Sin ADN. Y retarlos. Reitero las palabras que te dije anteriormente. El mayor reto de un sueño no es alcanzarlo, es ser constante, porque muchos de estos proyectos juveniles terminan acabándose con el tiempo, pero uno tiene que ser perseverante y reto a todo este equipo de ADN para que cada día se llenen de fuerzas, de ganas, de entusiasmo y puedan entender que no se trata de cuánta gente nos está viendo, sino cuánta gente podemos afectar el corazón. Si en este momento alguien de las personas que nos vio toma la decisión de dejar la droga, si alguien de las personas que nos vio toma la decisión de volver a soñar, de volver a creer, este programa valió la pena. Y yo creo que ese es el reto y el desafío de lo que se hace a través de él. Muchas gracias, Jaime Andrés. Este es su espacio y esperamos en una próxima oportunidad que venga aquí a Juventud Sin ADN sirviéndole a nuestra sociedad. El honor es mío, espero poder volver a estar aquí. Para mí es un privilegio, hace tiempo quería compartir en este programa y bueno y qué dicha poder estar, espero que sea la primera de muchas. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Los invito a que nos sintonice todos los sábados a las 3:30 de la tarde por el canal Tro. No olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube y a través de Instagram a través de nuestro nombre Juventud Sin ADN.